Buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto regresar a la Facultad de Medicina después de muchísimos años. Verán, yo fui la quinta generación, estuve en la quinta generación. Esta es una foto antigua, todavía lo hacemos con cámaras de cajón casi, en donde está claramente el doctor Alcocer, que era el director de la facultad, y el doctor Stanislaw Stanislavski, creo que ya no está ahora, pero duró muchísimos años dando clases de patología, y ahí entre los dos estoy yo, que era el coordinador de la generación. Y yo voy a hablarles un poco de lo que hemos hecho. Y yo creo que en medicina, uno estudia medicina inicialmente con la idea romántica de que va a ayudar a algún paciente en particular, lo cual es cierto, y después se va encontrando uno con que la medicina es una condición que está en vías de desarrollo, que hay conceptos que no son válidos desde el punto de vista de algunos y que sin embargo son dogmáticos para otros, que hay patologías que se ven de manera simplista si no se analiza de manera muy importante qué es lo que está sucediendo, y que uno tiene que decidir si va a formar parte del camino de la medicina, del avance que se le va a dar a los pacientes, del bienestar que se les va a proporcionar, o va a ser un lector incansable de lo que hacen otras gentes. Yo he tenido el beneplácito de poder contar con muchas gentes que han ayudado y me han permitido hacer muchas cosas en este mundo. Y una es la línea que tenemos de investigación en hipotiroidismo congénito, una enfermedad que es claramente muy antigua. Esta es una estatuilla que está en el Museo Nacional de Antropología, que representa un individuo con cretinismo, mismo que seguíamos teniendo por ahí de 1993 todavía, y los niños nos llegaban con hipotiroidismo porque no crecían o porque eran estreñidos, ¿sí? A pesar de que ya había un programa de tamizaje neonatal. A través del programa de tamizaje neonatal aprendimos que uno de cada 1850 niños que nacen en este país tienen hipotiroidismo congénito, y que el momento de intervenir es crítico y que la forma de hacerlo es crítico. Y entonces les voy a platicar un poco cómo se han ido dando muchos de estos modificaciones en los conceptos de los que y en qué hemos participado. Les voy a presentar solamente aquellos en los que el grupo de trabajo, mi grupo de trabajo, ha impactado de manera, yo creo que muy significativa, lo que es la atención de una patología. Lo primero es que tuvimos que definir cómo se hacía el tamizaje. El tamizaje lo empezó el doctor Antonio Velázquez en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Demostró que era útil, y le dijeron en la Secretaría de Salud que no servía para nada, que solamente se habían descubierto 4 casos de hipotiroidismo congénito y uno de fenilcetonuria en 1000 analizados, y que eso no servía absolutamente para nada, y le negaron los apoyos. Así es que terminó yéndose al Instituto Nacional de Pediatría, y ahí me contactó. Yo era residente en ese entonces de endocrinología, y empezamos a trabajar juntos, él haciendo el programa de detección, yo haciéndome cargo de los pacientes que se descubrían a través del tamizaje. Encontramos muchas cosas. Encontramos, por ejemplo, que de acuerdo a las normas internacionales, si bien seguíamos todo, esta es la tarjeta de Guthrie que se llama, en donde se ponen 6 gotas del paciente de sangre, y con eso después se hace un eluido y se analiza la cantidad de T4 o de TSH. En México solamente hacemos TSH. Pero el chiste no es nada más hacerlo, que esto fue lo que desarrolló el doctor Velázquez, sino el chiste es que una vez encontrado que hay alguien con alteraciones, lo tenemos que localizar inmediatamente, y le tenemos que iniciar un tratamiento y estudios colaterales inmediatamente. Y el problema es que cuando se empezó el tamizaje neonatal, ya aceptado por la Secretaría de Salud, solamente podíamos atender en los primeros 2 meses de vida al 40% de los detectados, porque el resto no estaba en su casa. Y no estaba en su casa porque en México la madre que pare se va o con la abuela materna o con la abuela paterna a vivir 40 días encerrada
sin que le dé luz, alimentando al bebé, y entonces hasta que regresaba a su dirección oficial los podíamos localizar. Así que aprendimos que aquí teníamos que hacer otras cosas, como por ejemplo tener la dirección y el teléfono en donde la madre iba a vivir sus 40 días posparto para poder localizar al niño. Después convencerla de que tenía que llevar al niño, porque no lo querían sacar de su casa. Tuvimos muchas veces que arrestar a la madre y al paciente para llevarlo al instituto y hacerle los estudios que demostraban que tenía hipotiroidismo. Y como tal, o sea, una enfermera genial que lo que hacía era demandar a la madre en la delegación, así que iban en la mañana muy temprano, la patrulla arrestaba a la mamá con todo y el niño, nos los llevaba al instituto, hacíamos los estudios, la liberábamos y empezábamos tratamiento. Pero también nos dimos cuenta de que había mucha gente que no sabía cómo utilizar estas tarjetas. Vean ustedes, estas que están llenadas a través de solución intravenosa que invertían el flujo para sacar sangre, las embarraban, otras que no tenían absolutamente nada. Incluso nos llegaron a llegar papel filtro de cafetera con sangre del paciente para hacer el tamizaje, y hubo algún médico en el norte del país que nos mandó la tarjeta de UTRI por fax para que hiciéramos el análisis de las concentraciones de T4 y de TSH. Y esto que dice uno, bueno, es anecdótico, no, era un problema nacional. El Programa Nacional de Tamizaje no aterrizó en este país hasta 1993, o sea, no tenemos tanto tiempo de tener un programa. Tratamos de decir, bueno, no todo el mundo se atiende en las clínicas, entonces, ¿qué podemos hacer para que se detecte el hipotiroidismo? Se diseñaron unas tiras reactivas rápidas para poderla hacer como si fuera una glucosa capilar. No nos sirvieron, hicimos 25,000 análisis subsecuentes, solamente el 64% de especificidad, y obviamente no detectaba otras patologías, así es que no nos sirvió. Y regresamos a la punción de talón, y entonces lo primero que empezamos a aportar fueron los puntos de corte, que se decía que si se tomaban de cordón, porque en el Seguro Social hasta la fecha, ¿sí?, estos partos express en donde la madre entra y sale en 8 horas, ¿sí?, entra panzona y sale cargando al bebé y se va a su casa. ¿Sí? Entonces no había manera de hacerla que regresara a las 48 horas de vida del bebé a tomar el tamiz, porque ya estaba encerrada a piedra y lodo en casa de la suegra, o ¿sí?, para que no le diera el sol al niño y los malos espíritus, y ya le ponía su ojo de venado y su cordón rojo en el tobillo. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Bueno, pues empezamos a tratar de hacerlo de cordón en el Seguro Social, y entonces el punto de corte era mucho más alto, porque teníamos o había ideas equivocadas transmitidas por la Academia Americana de Pediatría, y lo primero que hicimos fue demostrar que ya sea en cordón o en talón, el punto de corte era 10, y este ya es un valor que se maneja en todo el mundo desde que se demostró. También demostramos que algunos pacientes que tenían síndromes genéticos o enfermedades especiales o retrasos de crecimiento intrauterino o prematuros no tenían capacidad de hacer una respuesta con elevación adecuada de TSH, y en esto, si el tamiz era normal a las 48 horas de vida, había que repetirlo a las 3 semanas, que sigue siendo una conducta que forma parte de las normas clínicas. Y empezamos a darnos cuenta, yo soy, y se los voy a repetir al final, un convencido de que en la medicina sirve leer libros, sirve leer artículos, no sirve googlear, pero lo único que sirve en la medicina es aprender a leer al paciente. Si ustedes no saben leer un paciente, no van a hacer medicina nunca. Y leyendo al paciente nos dimos cuenta que todos aquellos que ya tenían signos o síntomas, es decir, cualquiera de las manifestaciones descritas para hipotiroidismo congénito, ese niño ya tenía un daño neurológico grave con un mal pronóstico de desarrollo mental. Y entonces empezamos a preguntarnos si todos los pacientes con hipotiroidismo congénito eran iguales, o si había forma de agruparlos de acuerdo a sus características. Y lo primero que demostramos es que había niños que tenían hipotiroidismo intrauterino, es decir, no tenían tiroides, no producían hormonas tiroideas, pero la madre no les aportaba suficiente cantidad de hormonas tiroideas a través de la placenta, versus otros que no tenían tiroides, pero la madre sí les aportaba hormonas tiroideas a través de la placenta, y que se hacían hipotiroideos solo a partir del nacimiento. Este estudio fue catalogado como el mejor artículo del año en medicina en su momento, y aprovechamos para definir si había diferencias entre aquellos que no tenían tiroides o tenían un poco de tiroides, un tejido ectópico. Y entonces
demostramos que los que tienen al momento del nacimiento los núcleos de crecimiento distal del fémur y proximal de la tibia de más de 1 centímetro, eran pacientes que intrauterinamente habían recibido una cantidad adecuada de hormonas tiroideas y se hacían hipotiroideos solo al momento del nacimiento, versus aquellos que no tenían ninguno de los dos, o solamente tenían uno, o lo tenían de menos de 1 centímetro. Esto fue la primera aportación del grupo, fue toda una conmoción desde el punto de vista de salud, porque tuvimos a mucha gente en contra diciendo que esto no era cierto, hasta que se fueron convencidos. Seguimos haciendo nosotros estudios y seguimos publicando los resultados. Y después demostramos entonces que los que tenían la edad ósea retrasada al momento del nacimiento tenían un riesgo muy alto de tener problemas de audición, de equilibrio, de coordinación muscular, de movimientos motores finos, de déficit intelectual, problemas de lectura y aritmética y problemas de lenguaje. ¿Sí? Luego vimos si había diferencia entre los que tenían ausencia total de la tiroides o tenían un nodulito tiroideo por ahí sublingual, que se detectaba por el gamagrama y que era el método clásico que uno le tenía que hacer a todo recién nacido, un gamagrama para demostrar si tenía. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar aquellos que tienen atirosis tienen concentraciones de hormonas tiroideas significativamente más bajos que aquellos que tienen un nódulo y por lo tanto tienen mucha más morbilidad asociada que los que tienen un nódulo, con una diferencia claramente significativa. Pero el problema es que no en todos lados en este país se podía hacer gamagrama y que había países completos en Asia, en África, en Sudamérica, en Centroamérica, que no tenían ni un solo aparato de gamografía. Así es que lo que hicimos fue un análisis desarrollando una ecuación, un análisis discriminante en donde desarrollamos una ecuación en donde multiplicando la concentración de T3 por un valor determinado más la tiroglobulina por un valor determinado y sumando 2.4 podíamos demostrar que aquel que tenía un resultado positivo tenía atirosis y aquel que tenía un resultado negativo en esta ecuación tenía ectopia, con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Y entonces esto cambió porque se dejó de hacer el gamagrama, que es mucho más costoso, para cambiarlo por una tiroglobulina y utilizar esta ecuación discriminante. Y esto fue nuestro segundo premio internacional como el mejor trabajo de investigación a la comunidad. Luego nos empezamos a preguntar si los pacientes solamente tenían problemas en la tiroides o si la tiroides era responsable de otra serie de alteraciones y empezamos a encontrar que sí. Aquellos que tenían atirosis y de inicio intrauterino, es decir, la edad ósea retrasada al momento del nacimiento, tenían muchas más malformaciones. ¿Sí? ¿Qué tanto? 24% de los pacientes tienen malformaciones porque tienen alteraciones en el control de la expresión de los genes, tienen cardiopatías congénitas, tienen alteraciones renales, ópticas, paladar hendido submucoso muy frecuentemente, alteraciones esqueléticas, había más síndromes genéticos y lo que no encontramos fueron malformaciones urológicas ni neurológicas que seguimos sin encontrar a la fecha. Y síndromes genéticos que se ven más frecuentemente en pacientes que tienen atirosis de inicio intrauterino. Después empezamos a hacer algunos estudios con gente de Argentina. Aquí en México es difícil hacer estudios genéticos, están muy limitados por un lado y luego tiene uno que tener el interés del investigador para poder hacer alguna determinación genética y los programas de salud y más en este sexenio pues no tienen ningún apoyo económico para hacer estudios que requieren alta tecnología y especialidad. Entonces, con una discusión que tuve con alguna gente que era como la madre del hipotiroidismo congénito en Argentina, diciéndole que había algún paciente que yo había demostrado que tenía una alteración genética que no sabíamos qué era, pero que estaba caracterizada porque el paciente tenía hipotonía que no tenía que ver con el hipotiroidismo y movimientos atetóxicos, y empezamos a hacer una secuenciación, encontramos que era un factor de transformación o de crecimiento tiroideo que se llamó TTF1 en su momento, y después hemos ido describiendo qué pasa con los receptores del TSH, con el PAX8, con el TTF1, con el DOX2, con el TTF2, con el NKX2.1, que cada uno tiene una serie de características particulares y que los estudios iniciales de descripción de los primeros pacientes son de nosotros. También entonces las cardiopatías son más frecuentes en el que tiene atirosis de inicio intrauterino, con un riesgo relativo 4 a 7 veces mayor que la población general. Casi todos son defectos de septación,
¿sí? Pero pueden ser cardiopatías simples, como una CIB, como una CIA, o pueden ser cardiopatías complejas, como incluso cabalgamiento de aortas, tetralogía de Fallot, que son menos frecuentes. Lo más frecuentes son simples, lo más frecuente es que sean grandes, y como son grandes soplan poco, y entonces no se detectan si uno no se le pega al paciente un buen rato para oír cómo está el área cardíaca. Ahora lo que hacemos es que a todos les hacemos un Doppler, ¿no? Luego quisimos demostrar si había alguna otra cosa y empezamos a hacer estudios de deglución y encontramos, mediante estudios de mecánica de la deglución, que el 100% de los pacientes, para fines prácticos, esto es en atirosis, esto es en nódulo, y no les voy a platicar cada una de estas, pero vean ustedes cómo para fines prácticos el 100% tienen coordinaciones de la fase faríngea y esofágica, un porcentaje altísimo tienen coordinación de la fase esofágica con la respiración y la deglución, y porcentajes muy altos, también casi del 100%, retardo en el vaciamiento de la cámara faríngea, lo cual hacía que los pacientes estuvieran broncoaspirando y que pudieran tener muerte de cuna por broncoaspiración masiva cuando se empezaba a dar el tratamiento y se empezaban a cambiar estas alteraciones. También buscamos qué pasaba con el oído y entonces encontramos que en general hay una alteración importante en estos pacientes, independientemente que pueden tener otitis media secretora, lo que tienen es una alteración de la osificación del laberinto que tiene que ver con la capacidad de reconocer lo que se está oyendo a largo plazo. Y en estas emisiones autoacústicas encontramos frecuencias específicas para los que el paciente con hipotiroidismo congénito es de alto riesgo para no percibir adecuadamente los sonidos, ¿sí? Y que esto se relacionaba con atirosis y con niveles bajos de hormonas tiroideas, por lo tanto, al momento del nacimiento. Algún día empezamos a estudiar el llanto y entonces, haciendo un análisis del espectrograma o espectrografía del llanto, encontramos que los pacientes hipotiroideos, justo antes de empezarles el tratamiento, no tenían vibración de las cuerdas bucales y que por lo tanto no lloraban. Lo que está referido como llanto ronco en estos pacientes en realidad es un gruñido. Es exactamente lo mismo que sucede en la faringe de un perro, ¿sí? Y por eso no pueden hablar los perros, porque no les vibran las cuerdas bucales de manera coordinada. Y cuando iniciábamos el manejo, entonces empezábamos a tener en menos de una semana un llanto completamente diferente con una vibración coordinada de las cuerdas bucales. ¿Sí? También encontramos que el daño neurológico de estos pacientes es muy específico. En las primeras etapas de la vida, si a mí me falta alrededor del cuarto, quinto mes de gestación, T4 aportada por la madre a través de la placenta, tengo problemas en la cóclea, en la corteza cerebral, en el estrato, en los patrones subaracnoideos y en el cuerpo calloso, así como alteraciones por migración neuronal. En cambio, que si la madre es una buena aportadora, lo que voy a tener son alteraciones mixedematosas o de morfogénesis postnatales, pero no voy a tener alteraciones neurológicas previas al inicio del manejo con hormonas tiroideas. Hicimos un análisis con el método de SLASH transfrontaler, ultrasonido transfrontaler, lo combinamos con el método de Timor, hicimos nuestros propios parámetros y demostramos que los pacientes con hipotiroidismo tienen mayor inmadurez de la corteza cerebral a menor edad ósea al momento del nacimiento, que entre la semana 20 y 24 de la gestación T3 no solamente determina la migración y la sinaptogénesis a nivel del sistema nervioso central, sino también la maduración del osteoblasto y el condroblasto, y por lo tanto la relación entre la edad ósea y la inmadurez es directamente proporcional. El coeficiente general de desarrollo es menor a mayor inmadurez cortical, y en estas condiciones la tirosis correlaciona con mucho mayor inmadurez cortical, con alteraciones en la mielización de la corteza visual, la auditiva, el hipocampo y el cerebelo, que además son sincrónicas y si mejora una, mejora la otra, y por lo tanto diseñamos programas específicos de estimulación para estos pacientes. Demostramos también que el niño con hipotiroidismo congénito tiene una actividad eléctrica cerebral mucho más baja de lo que habitualmente se observa en recién nacidos normales, con ritmos lentos de bajo voltaje en todos los casos, ¿sí? Mucho más acentuados en los que tenían edad ósea retrasada al momento del nacimiento teniendo hipotiroidismo congénito. Y otra cosa que demostramos mediante registros polisomnográficos es que estos pacientes se la pasan haciendo apneas e hipopneas. 100% de los menores de un año hacen episodios de apnea e hipopnea de más de 5 episodios por hora, en donde hay una desaturación de oxígeno, y que esto va mejorando conforme mejora la edad. ¿Sí?
pero ahí están nuestros patrones de polisomnográficos demostrando las apneas prolongadas que hacen estos pacientes, o las hipopneas también relativamente largas que hacen estos pacientes, que ocasiona disminución de aporte de oxígeno a nivel cerebral. Luego entonces empezamos a analizar también qué pasaba con el desarrollo psicomotor y nos dimos cuenta que en las áreas de desarrollo motor, adaptativo, lenguaje y personal social, la evolución era paralela hasta alrededor del año de edad, y a partir del año de edad el desarrollo del lenguaje se retrasa en los pacientes con hipotiroidismo porque tienen problemas de audición y tienen problemas de coordinación, tanto de faringe como de lengua como de respiración para emitir la voz. Mediante los programas de estimulación en el seguimiento a los primeros 6 años encontramos que nuestros pacientes estaban teniendo, con un programa de estimulación moderado, coeficientes intelectuales que estaban en la media, similares a los de la población general, cosa que no se había logrado en ninguna otra parte del mundo, en donde los pacientes con hipotiroidismo congénito, a pesar de recibir tratamiento, no lograban coeficientes por arriba de 80-85 en términos generales. De los grupos de riesgo, ¿sí?, para ver cómo va el desarrollo, obviamente los pacientes que tienen nódulo sublingual, ¿sí?, o sea, sí tienen tejido tiroideo, y aquellos que tengan niveles hormonales normales o medios al momento del nacimiento, tienen mucho mejor desarrollo que los que tienen atirosis o concentraciones bajas, y por lo tanto estos grupos eran de altísimo riesgo para permanecer con retraso mental. Analizamos qué tan importante era la participación materna, hicimos un programa de estimulación muy específico con la doctora Carmen Sánchez, que lo seguimos haciendo, en donde las madres tienen que ir todos los días el primer mes de vida, ¿sí?, cada 2 días el segundo mes de vida, cada 3 días del tercero al sexto mes de vida, 2 veces a la semana hasta el año, y después una vez a la semana hasta los 2 años, y después una vez al mes hasta los 10 años. Y les damos un programa específico de estimulación a estos pacientes, y vean ustedes cómo cuando la participación de la madre es alta, el coeficiente intelectual es claramente superior a cuando es regular o baja la participación de la madre, en todas las áreas del desarrollo neuromotor. No importaba incluso a qué edad estábamos empezando el tratamiento, porque al principio teníamos pacientes que nos llegaban después de los 2 meses de edad, sin tratamiento, luego entre el mes y los 2 meses, luego lo logramos hacer en el primer mes, luego lo logramos hacer en los primeros 15 días, y luego empezó este sexenio, ¿sí?, y ahora estamos otra vez en 34 días. Y vean cómo el coeficiente intelectual es claramente superior cuando la participación de la madre es alta, independientemente de la edad de inicio del tratamiento, y por lo tanto esto es un determinante. Y luego nos preguntamos si la dosis que utilizábamos para tratar a estos pacientes era adecuada, y nos contestamos que no, porque no estábamos logrando el 100% del desarrollo en los pacientes, y entonces propusimos, después de hacer varios estudios, que los pacientes tenían que tener concentraciones claramente suprafisiológicas de T4 en sangre los primeros 4 meses de vida, y luego menos altas pero claramente suprafisiológicas los siguientes 4, y luego claramente altas e incluso suprafisiológicas en el primer año de vida. A partir de ahí ya deberíamos de estar en un rango normal alto cuando tomamos controles para ver cómo están las concentraciones de hormonas tiroideas en el paciente que está recibiendo sus pastillitas, porque él no las produce, ¿sí? Y esto también nos llevó a enormes críticas cuando demostramos este estudio, cuando lo presentamos, ¿sí? Pero vean ustedes cómo los pacientes que sí lo teníamos con dosis suprafisiológicas, el coeficiente intelectual es de 102 más menos 12, versus 92 más menos 18. O sea, hay 10 puntos de diferencia en la media, pero hay casi 25 puntos de diferencia en los centiles bajos, y 25 puntos de IQ es una diferencia enorme. Eso es lo que diferencia a alguien entre ser un profesionista o ser un diputado. Si esto lo manteníamos los 2 primeros años de edad, la hipertiroxinemia relativa aumentaba el IQ, si lo prolongábamos más, nos disminuye el IQ. Entonces solamente los 2 primeros años. Y claro, éramos altamente criticados porque la literatura americana decía que tener alta la concentración de T4 hacía que se cerrara más rápido el cráneo, que se adelantara la edad ósea, que tuvieran problemas clínicos de sobredosificación, y nosotros
en un estudio de 6 años en donde pues, los pacientes tenían concentraciones suprafisiológicas de T4 ex profeso, diseñado con la autorización desde luego de los padres, demostramos que ninguno de estos parámetros era cierto y que esto era una mentira que no sabíamos de dónde había salido. Pero esto cambió también el paradigma de cómo manejar a los pacientes. También demostramos que muchas alteraciones no se pueden encontrar en los primeros 2 años de vida. Yo a los 2 años no puedo saber si un niño tiene problemas de lectura y no puedo saber si tiene problemas de equilibrio fino y no puedo saber si tiene problemas de matemáticas, y entonces se propuso que los seguimientos se hicieran hasta los 10 años con programas de estimulación, que también fue altamente criticado por el costo que representa la atención de estos pacientes entonces. Y después también demostramos que el medicamento se tenía que tomar a la misma hora todos los días con reloj en mano, no cerquita de cuando sale el sol, no. Si es a las 5:46, es a las 5:46 todos los días de su vida. Y si es a las 7:15, es a las 7:15 todos los días de su vida. No importa el horario, lo que importa es que sea cada 24 horas, que el estómago esté vacío y entonces el paciente tenga más de 8 horas de ayuno, y que se tarde más de 40 minutos en empezar a desayunar, porque si no, los alimentos fijan las pastillas que se está tomando el paciente y no se absorben. Y además, el niño no debe de chupar la pastilla y no la debe de masticar. Si la chupa o la mastica, la cantidad de hormona que tenemos circulando 1 hora después es menos de la mitad de lo que debería de ser. Entonces, todos estos nuevos parámetros empezaron a formar parte del quehacer mundial para el manejo de los pacientes con hipotiroidismo congénito. También demostramos que aquellos que tienen hipotiroidismo de origen intrauterino y atirosis suelen adelantar la maduración de manera muy importante, hasta 4 años, niños de 4 años que tienen edad ósea de 8, de 5, que tienen edad ósea de 9, pero que después ahí se paraba y no empezaban a hacer una pubertad ni precoz ni temprana, y sin embargo lograban un coeficiente intelectual claramente superior, ¿sí?, manteniendo concentraciones altas. Así es que, a manera de conclusión, vale la pena señalar que el hipotiroidismo se asocia a malformaciones, la atirosis se asocia a mayor morbilidad, el hipotiroidismo intrauterino se relaciona con mayor morbilidad, a mayor severidad de la hipotiroxemia neonatal, mayor riesgo de daño neurológico. El programa de estimulación temprana es indispensable para mejorar las características y el coeficiente intelectual del paciente, y la intervención de la madre es determinante, y cada uno de estos puntos lo demostramos nosotros. Así como que el tamiz neonatal sin acompañarse de un diagnóstico y tratamiento temprano no sirve para nada, que los niños requieren medidas múltiples de apoyo diagnósticas para poder saber qué otras morbilidades van acompañando al hipotiroidismo, que existe un retraso madurativo severo en la organización del sistema nervioso central que no se quita con la pastilla, se quita con un programa de estimulación, que las condiciones adicionales de riesgo biológico y ambiental restringen la capacidad de desarrollo del niño, y que la vigilancia sistemática del neurodesarrollo apoyado en programas de intervención temprana específicos es la única opción para que un niño tenga un desarrollo intelectual normal. Es decir, cuando yo empecé a hacer medicina, se reconocía el hipotiroidismo congénito porque tenían cretinismo, y había por allí alguna tablita que decía, pues si la estuma fontanela anterior amplia con constipación con piel seca, piensa en hipotiroidismo. Y lo que nosotros empezamos a hacer, utilizando como herramienta el tamiz neonatal, fue demostrar que esos pacientes ya habían perdido, ¿sí?, que el hipotiroidismo es importante saber si empezó antes la falta de hormonas tiroideas o solamente al momento del nacimiento, que es indispensable saber la cantidad de tejido tiroideo funcional que puede tener un niño, y que el hipotiroidismo congénito en realidad no es una enfermedad sino un síndrome, ¿sí?, y como tal se tiene que estudiar, ¿sí?, y que ya no queremos ver estos niños que nos llegan a los 10 años de edad por talla baja, con una clara cara cretina, y que cada paciente con hipotiroidismo congénito es distinto, que además de que nos han permitido avanzar mucho en el conocimiento de la enfermedad y en su tratamiento, tenemos que individualizar qué es lo que sucede con estos pacientes. No ha sido un trabajo solamente del equipo o de mi equipo de endocrinología en el Nacional de Pediatría, ha sido realmente una enorme cantidad de servicios que están participando, ¿sí? Todo empezó en el instituto, después trabajando con la UNAM, luego trabajando con la UAM, que es donde trabaja la doctora Carmen Sánchez, que es la que nos da los programas de estimulación específicos para estos pacientes, y ha sido un camino
esta línea de investigación, que no es la única que tenemos, pero esta línea de investigación ha sido una línea muy exitosa y muy trascendente desde el punto de vista de lo que se ha aportado a la medicina en el mundo, ¿sí? También la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica ha participado en este sentido, a tal grado que no solamente este es Antonio Velázquez, en sus años mozos, ¿sí? Después fue sustituida por Marcela Vela, ¿sí? Y este trabajo en su momento fue de tal trascendencia que ganamos el premio Reina Sofía en medicina. Desde luego no tengo foto de Blanca Estela Aguirre, que es la enfermera que nos iba y arrestaba a las madres y nos las llevaba para que hiciéramos los estudios, pero era desde luego una pieza clave en demostrar el éxito de este programa. Y yo les vuelvo a repetir, en medicina es muy importante leer, hay que leer mucho, hay que criticar mucho lo que se lee, hay que desconfiar de las verdades absolutas que hay en medicina, ¿sí? Aun cuando hagan estudios genéticos, no confíen en los resultados. Un paciente vale más que un resultado de laboratorio, un paciente vale más que una imagen, llámese radiografía, tomografía o resonancia, ¿sí? Y para poder hacer algo en beneficio de un paciente tienen que aprender no a leer la literatura, tienen que aprender a leer al paciente. Si ustedes no salen de la carrera terminando saber leer un paciente, es decir, verlo y saber qué tiene, olerlo, tocarlo, probarlo, moverlo y saber qué tiene antes de que les diga qué tiene, ¿sí? No van a poder hacer una medicina de calidad, y menos si les interesa dedicarse a los niños, y menos si dentro de los niños están los neonatos, que dicen muchas cosas sin hablar, si uno sabe leer al paciente. Entonces yo los conmino a que aprendan a leer a los pacientes, además de aprender a leer la literatura. Muchísimas gracias.